Así puesto en pie, hermano, vamos a recibir al portador de la palabra de Dios, el presbítero Saúl Feria Acosta. Voy a invitarles a orar, hermanos, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y te suplicamos que seas por medio de tu Espíritu Santo quien pueda hablar a nuestro corazón. Muéstranos tu voluntad y danos un corazón dispuesto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando pensamos en el liderazgo del varón, pero también le añadimos a ello el tomar como un ejemplo por excelencia a Jesús, creo que nos encontramos en una posición bastante complicada, porque no hay nadie que pudiera llenar las características de nuestro Señor y Salvador como líder. Pero yo creo que sí podemos procurar en el nombre del Señor esforzarnos para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y hablar acerca del liderazgo es un poco complicado, ya que en estos últimos años se habla de una gran crisis en el liderazgo, tanto en el ámbito político como en el ámbito cristiano. Hace algunas semanas escuchaba una noticia que la verdad me estremeció y me llenó de vergüenza. Si nosotros hacemos un análisis en nuestro estado de Tabasco, creo que hay un porcentaje bastante fuerte de hombres y mujeres que han conocido el Evangelio de la salvación. Y eso nos debe hacer ser diferentes. Pero lamentablemente la noticia es que el estado de Tabasco ocupa el primer lugar en corrupción. Y cuando usted mira y dice, bueno, ¿cómo es posible que un estado donde se ha hablado del Evangelio, donde muchos conocen de Jesús, pueda tener el primer lugar a nivel nacional en corrupción? Entonces, eso refleja que nos hemos alejado realmente de lo que la palabra de Dios dice. Nos hemos alejado de lo que es Jesús como modelo para cada uno de nosotros. Y esta mañana, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos del liderazgo de Jesús. Y lo primero que siempre me ha llamado la atención es que Jesús fue un hombre de oración. Era alguien que continuamente buscaba el rostro del Padre. Y ayer yo le hablaba a los hermanos que estuvieron por la tarde cómo Jesús dependía mucho del Padre. Y él mismo expresaba y decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y dice, y no busco hacer mi propia voluntad. Y eso habla de cómo Jesús dependía por entero del Padre. Es por ello que él siempre procuraba hablar con el Padre. ¿Y hacia dónde llevaba ese espíritu de oración al Señor Jesús? Y ustedes recuerdan cómo en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, nos revela aquella circunstancia cuando Jesús dice fue tentado.
Pero es interesante que en las primeras expresiones de la Escritura vemos cómo dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos esa expresión, decimos, bueno, ¿cómo es que siendo Él el Hijo de Dios, podía decirse que estaba lleno del Espíritu Santo en su naturaleza humana? No estamos reflejando la parte divina, sino la parte humana. Y para que esa llenura se pudiese dar, dice que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en oración. Y algo que miramos en Jesús es que por ello pudo resistir, dice, a la tentación. Entonces, cuando enfrentamos la vida del líder de hoy, algo que tenemos que reconocer, hermanos, es que poco nos gusta orar. Poco nos gusta depender de Dios. Y somos vulnerables. Cuando llega la tentación a nuestra vida, somos vulnerables y muchos podemos caer. Porque no estamos sumergidos en una vida de oración. Y el éxito del liderazgo, hermanos, no es por la habilidad mental. No es porque tú tengas algún grado en especial profesional, sino el éxito del líder depende de cuánto pueda doblar sus rodillas buscando el rostro de Dios. Y Jesús nos enseña esa parte. Y es urgente que nosotros nos regresemos y nos podamos humillar ante Dios y decirle: Señor, quiero depender más de tu poder, más de tu gracia, más de lo que tú quieres hacer en mí. No tanto, Señor, yo quiero que tú hagas las cosas como yo quiero. Y ese es otro de los problemas en la actualidad. Muchas personas creen que Dios está a merced de ellos. Cuando tocamos el tema de la oración, hay quienes piensan que tienen todo el poder para hacer y cambiar todo lo que Dios tiene como propósito para la vida del hombre. Yo quiero decirle que no. Dios siempre va a hacer lo que Él tiene planeado. Entonces dice que Jesús pasaba mucho tiempo en la oración. Necesitaba del Padre. Y si ustedes observan, después de la tentación, miren lo interesante, capítulo 4 de Lucas, versículo 13. Y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué pasó? Dice, se apartó de él, ¿cómo? Por un tiempo. Eso significa que el diablo siempre iba a estar buscando la ocasión para hacer caer a Jesús. Y lo hacía de un modo y de otro modo. Entonces, eso nos llama a que el líder tiene que depender de la oración. Y ojalá que nosotros podamos entender cuánta victoria podemos tener en la oración. Entonces, tomando el ejemplo de Jesús, dice que Jesús vivió siempre de rodillas. Pero hay un segundo ejemplo que fue el pasaje que leímos. Dice que Jesús fue un líder humilde. Y cuando empezamos a ver toda la historia de Jesús, dice que Jesús fue alguien que vivió modestamente. Toda su vida se ve caracterizada por un modelo modesto.
no ostentoso. Si ustedes y yo hemos leído toda la vida de Jesús, nació en un pesebre, no tenía morada fija, siempre estaba caminando, su ropa era una ropa sencilla. Hablamos del espíritu de la modestia y eso refleja humildad. Pero la humildad, hermanos, va más allá. La humildad habla de que el hombre tiene que despojarse, vaciarse del yo. Por eso Pablo, cuando está hablando a los Filipos, les está diciendo: mire, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual, dice, siendo igual a Dios, no se aferra a ello, sino que dice, se despoja. Y él va y quita todo aquello que no podía, porque para el ministerio, para el liderazgo que él marcaba, era urgente la humildad. Hermanos, hoy el liderazgo en todas las esferas se marca más, y discúlpenme la expresión que quizá va a ser fuerte, soberbia. Somos arrogantes. Nuestro corazón se ha llenado de arrogancia. Y queremos que la gente nos mire acá. Y Jesús nunca pensó así. Jesús pensó de otro modo. Si analizamos detenidamente, dice que Jesús no miró por lo suyo propio, sino que miró por lo de los demás. Eso es humildad. Y además de eso, dice, se humilló siendo obediente hasta la cruz. La obediencia es un símbolo ¿de qué? De humildad. Porque siempre nos gusta mandar, pero no que nos manden. Y Jesús fue obediente hasta la muerte. Hace algunos días estaba en un congreso que me llamó mucho la atención y se estaba discutiendo, dice, en una mesa, aquel milagro que el Señor hizo cuando dice que escupe en la tierra y hace lodo y lo unta en los ojos del ciego y luego le dice que vaya. Y ahí estaba la discusión, dice, de los grandes teólogos y pensadores, que qué era aquello, qué tenía la saliva o qué tenía aquel lodo, y estaban en esa interpretación y decían que había ciertas cosas que curaban, que el lodo era un especial, y todos decían. Y se para ya un hermano y dice: no es cierto. Y él volvía y los demás seguían y él decía: no es cierto. Hasta que alguien le dice: a ver, pase. Dice: ¿cuál es esa interpretación? Y dice: mire, hermano, lo que pasa es que el hombre es tan orgulloso que Dios muchas veces tiene que escupir y hacer lodo para ponerle a los ojos y que se vaya a lavar. Y todo el mundo se quedó callado. Y hermanos, a veces es necesario que nos hagan lodo y nos pongan una cataplasma en los ojos para poder ver quién es Dios, para reconocer que Él es el Dios grande que nos llama a la humildad. Y es urgente. Es urgente. El liderazgo de hoy, hermano, todos nosotros debemos ser humildes.
de corazón. Tercero, Jesús fue un líder congruente. Y déjeme decirle que cuando estaba preparando esta parte, yo le dije al Señor: Señor, perdóname, porque a veces no soy congruente. Y cuando estamos hablando de que Jesús como líder fue congruente, es que Jesús decía, pero hacía. Jesús nunca decía: vayan y prediquen el evangelio, como fue la orden a los discípulos. Y ayer hablábamos de eso, que cómo Él da autoridad, comparte la autoridad. Pero Jesús siempre estuvo hablando del evangelio, estuvo hablando del Padre, estuvo salvando y redimiendo. Y en ocasiones, hermanos, nosotros decimos: vayan y prediquen el evangelio, pero nosotros no predicamos. No somos congruentes. Y Jesús fue muy congruente. Hay un dicho que las palabras muchas veces convencen, pero el ejemplo arrastra. Y es un punto muy complicado. Jesús siempre trató a los fariseos y les decía: ustedes ponen cargas que ni pueden llevar. Entonces, cuando hablamos del liderazgo de Jesús, era un liderazgo real. Él enseñaba, pero lo practicaba. Lucas 4:32 dice que se admiraban de su doctrina, porque su palabra, dice, era con autoridad. Es decir, a Jesús nunca lo podían tomar para decir: Señor, tú no eres congruente. Tú dices amar, pero no amas. Tú dices servir, pero no sirves. Y Jesús dijo amar y nos amó hasta el final. Y Jesús dijo servir y sirvió. En eso consiste la congruencia. Por eso el llamado de Dios para nuestra vida, para todos nosotros, aquellos que estamos en un punto de liderazgo, es: sean congruentes. Vivan lo que hablan. Porque a veces, hermanos, nos afanamos nosotros más en echarnos un poquito de porra, ¿verdad? Pero si le preguntan al vecino: ay, no piensa igual y no se expresa igual, porque no somos congruentes. Entonces, el liderazgo de Jesús fue maravilloso, en oración, en humildad, en congruencia. Pero también habla del liderazgo de Jesús, dice, como alguien compasivo. Y la compasión se ha perdido. Veía un video sobre el espíritu de la compasión y tal vez algunos ya lo hayan visto. Y habla de un hombre que dormía en las bancas y alguien va y se acerca a ese hombre y le pone sobre su mochila, así en la parte que él viera, un billete como de $100 y se lo pone ahí. Cuando el hombre dice que se levanta, él observa y mira que ahí está un billete y entonces toma el billete y empieza a brincar de alegría y toma la determinación de irse a una tienda. Entra a la tienda,
pero alguien lo estaba observando, alguien estaba filmando lo que estaba pasando con ese hombre. Y llega a la tienda y sale con 2 bolsas y vuelve a su silla. De repente una persona se acerca hablando por teléfono, expresándole a otro que no tenía dinero para comprar un medicamento para su hija. Y decía, es que mi hija está muy mal y yo necesito comprar ese medicamento, pero no tengo, dice, el recurso, y he buscado y no tengo. Y el hombre insistía. Entonces aquel lo escuchó y le dice, amigo, espéreme aquí un momentito. Dice, aquí le dejo mi mochila, ahorita vuelvo. Y toma sus 2 bolsas, regresa a la tienda. Al cabo de 20 minutos el hombre vuelve y le dice, mira, oí que tienes una necesidad muy grande. Dice, aquí están estos $100 para que compres el medicamento de tu hija. Aquel hombre reacciona y le dice, ¿qué hiciste? Yo vi que tenían 2 bolsas. Dice, ¿qué había en las bolsas? Y el hombre dice, es que había comprado una almohada y una sábana para poder pasar la noche. Y dice, ¿dónde duermes? Bueno, duermo por aquí, duermo por allá. Dice, ¿y por qué lo devuelves? Dice, porque oí que tú tenías una necesidad. Dice, por eso aquí está el dinero. Y le dice el hombre, no, Señor, al contrario, aquí yo te entrego $500, porque tú demostraste tener un espíritu de compasión. Mis hermanos, el líder de hoy necesita ser más compasivo. Y su compasión tiene que ser al pecador. Somos muy duros con el pecador. Necesitamos regresar al espíritu de la compasión. Tal vez necesita, y la ley te dice que lo tienes que apedrear. Pero el Señor, al contrario, nos dice de aquella mujer que va y la levanta y le dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Jesús era diferente. Habla también de cómo aquellos 5,000 que no tenían que comer, la Biblia dice que el Señor sintió compasión de ellos. Jesús, como líder, siempre llenaba la necesidad de los demás. No esperaba que le llenaran su necesidad. Jesús actuaba diferente. Y hermanos, y nosotros muchas veces queremos llenar nuestra necesidad, no la necesidad de otros. Es urgente regresar al liderazgo de Jesús. Jesús anhelaba estar con la gente. Es lo que lo llevaba a sentir en carne propia la necesidad de los demás. Hermanos, no tengamos un liderazgo donde la gente no es importante para nosotros. La gente tiene que ser importante para nosotros. Jesús levantaba la autoestima de aquellos que no tenían. La mujer samaritana, aquella mujer que esperaba cierto horario para que no fuera señalada ni nada que se pareciera, el Señor la restaura y luego se convierte en una mujer que transmite también el evangelio. Mis amados hermanos, ese es el liderazgo de Jesús.
Ese es el liderazgo que nosotros necesitamos. Y Jesús es el modelo por excelencia. Y lo único que me queda por decirles en esta mañana: analiza tu liderazgo. Nunca es tarde para empezar, hermanos. Siempre hay tiempo. Si no has sido un hombre de oración, hazlo. Si no has sido un hombre de espíritu humilde, hazlo. Si no has sido un hombre congruente, empieza. Si no has sido un hombre compasivo, dile al Señor que te dé un corazón de compasión. Les invito a estar de pie, vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Y no podemos, Señor, negar ante tu presencia que muy poco, Señor, hemos aprendido de tu liderazgo. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser el pueblo que puede transmitir de tu palabra para cambiar, para ser diferente. Enséñanos a ser diferentes, Señor, porque lo necesitamos. No podemos continuar del mismo modo. Tú fuiste muy claro, Señor. Tú fuiste alguien que caminó entre los hombres para dar amor, para enseñar, para dar. Bendice a tu iglesia, bendice esta iglesia, sé en la vida de los líderes, Señor. Haz que, Señor, todos nos volvamos a lo que tú marcas en tu palabra. Sé con tu pueblo, Señor, por Jesucristo te lo pedimos. Amén.